Dice grosor. Bueno, terminando con la guía de estática, vamos a resolver el problema número 20. Una escalera se encuentra apoyada sobre una pared sin rozamiento como se muestra en la figura. O sea que aquí no hay rozamiento, solamente está la fuerza normal. La escalera pesa 200 newton y su centro de gravedad está ubicado a 0,4 L medido desde el pie. L es la longitud total de la escalera, o sea acá en 200 newton está desplazado el centro de gravedad. Pregunta, inciso A, ¿cuál es la fuerza de fricción que ejerce el suelo sobre el pie de la escalera para que éste no deslice? Y B, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento estático? Bueno, entonces hay que resolver todo el problema con condiciones de equilibrio. Entonces, empecemos. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, acá tenemos el diagrama de lo que está pasando. Tenemos un θ que es igual a 50 grados, la inclinación de la escalera, que es el mismo que acá arriba. Alfa, que es 90 menos θ, que es 40 grados, donde está P1. Y vamos a tener la fuerza normal 2, la fuerza de roce y la fuerza normal 1. Y nos pide el problema cuál es la fuerza de fricción. Nos pide FDR. Pero para poder calcular FDR vamos a tener que calcular todo lo demás. Entonces veamos. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos? Bueno, sumatorias de momento igual a 0. Recordemos que el momento es igual a R por una fuerza por el seno de θ del ángulo entre el vector R y F. Nos vamos a parar en el punto acá O, le vamos a llamar, y vamos a calcular las sumatorias de momentos desde el punto O, que aquí va a ser igual. Bueno, vamos a tener desde el punto O al punto P una distancia de 0,4 L por P1, que vale 200 newton. Y ahora el ángulo entre R y P es alfa por seno de alfa, que es 40 grados. Y esto es más o menos. ¿Cómo nos hace girar? Nos hace girar en sentido anti-horario, por lo tanto es negativo. Más, ahora, el torque que hace la fuerza normal Fn2, que va a ser igual a Fn2 por L, o sea, al revés, por L por Fn2 por seno de θ, que es 50. Pasamos toda esta parte que está negativa sumando y nos queda, veamos, nos queda 0,4, ahí, esperen, ahí está, 0,4 por L por 200 newton por seno de 40 igual a L por Fn2 por seno de 50. Pasamos esto y esto dividiendo y nos queda que Fn2 es igual a 0,4 por L por 200 newton por seno de 40 dividido L por seno de 50. L se va con L y si resolvemos acá 200 por 0,4 por seno de 40 dividido seno de 50, les queda que esto vale 67,13 newton.
Este vamos bien. Entonces esto igual a Fn. Bueno. Luego vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuáles son nuestras fuerzas en X y en Y? Bueno, las fuerzas en X son solamente F de R y F de N2. Y las fuerzas en Y son el peso y F de N1. Entonces nos queda sumatoria de fuerzas de X igual a 0 igual a F de R que es X positivo menos F de N2, que lo calculamos acá, menos 67,13 newton. Entonces acá nos queda que el coeficiente de roce por la normal F de N1, que es igual a F de R, es igual a 67,13 newton. Vean que acá calculamos F de R, pero acá agregamos que es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, ¿qué es? Es el coeficiente de rozamiento por la normal. Bueno, ahora tenemos que calcular la normal. Entonces, la normal la calculamos con sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles son las sumatorias de fuerza en Y? Que es igual a 0, es igual a la fuerza N1, F N1, menos P1. O sea, que tenemos que F de N1 es igual a P1, que es igual a 200 newton. Entonces ahora ponemos el valor de Fn acá y obtenemos que el coeficiente de roce por F de N1 es igual a F de R, lo que implica que el coeficiente de roce es igual a F de R dividido F de N1, y esto es igual a ser 67,13 newton dividido 200 newton. Newton y newton se va y nos queda finalmente que el coeficiente de roce es igual a 0,335. ¿Estamos? Y ahí tenemos todo resuelto. Entonces esto era el punto B, y recordemos, a ver, el punto A dice cuál es la fuerza de fricción. Bueno, la fuerza de fricción es este de acá, la calculamos acá, y este es el inciso A, y este es el inciso B. Entonces, primero, planteamos las condiciones de equilibrio para poder calcular F de N, y de ahí después con la sumatoria de fuerzas en X y en Y poder calcular F de R. Entonces, primero hicimos sumatoria de momento. Hicimos nuestro diagrama correctamente, con los ángulos, todo. Calculamos la sumatoria de momento con los ángulos que corresponden. Y de ahí despejamos cuánto valía Fn2. Una vez que tenemos el valor de Fn2, después teníamos sumatoria de fuerzas en X y en Y. Hicimos primero sumatoria de fuerzas en X y calculamos la F de R. Y nos da el inciso A que nos preguntaba cuál es la fuerza de rozamiento. Una vez que tenemos eso, hacemos sumatoria de fuerza en Y, que la única fuerza en Y es F de N1 y P, entonces P va negativo, despejamos y nos queda que era igual a 200 newton. De la ecuación
de que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, la escribimos acá, despejamos el coeficiente y obtenemos el valor. Y así resolvimos el problema de forma completa.